mercy is unrelenting. Your love goes on. Libro de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 12. ¿Lo tienen? Por favor, léalo conmigo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche lo titulé: lo que impide conquistar mis bendiciones. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Lo que impide conquistar mis bendiciones. Ahora, si en la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, pastor, y yo que soy un violento, ¿por qué no conquisto? ¿Por qué no avanzo? Pastor, yo que ahora me consagré a Dios, ahora que estoy viniendo a la iglesia, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Y el otro día me encontré con uno de los demonios, un diablo allá en el retén para allá, y lo encontraron llorando. Cuando le preguntaron al diablo que por qué lloraba, dijo: es que los carismáticos de aquí de la iglesia, todo me echan la culpa a mí, todo que no avanzan es por mí. Y lloraba el pobre diablo, pobrecito, hay que tenerle lástima y compasión. Pero quiero que sepan que hay dos personas en la vida nuestra que impiden que usted y yo podamos avanzar para conquistar lo que nosotros deseamos. Y yo quiero que ustedes conozcan de primer plano la primera persona que a veces se nos opone a avanzar. No es el diablo, a veces es Dios mismo. Dios mismo. Y usted dirá: no, pastor, usted está predicando una herejía, algo mentiroso. No, no es cierto. A veces Dios tiene que oponerse, porque darle poder a alguien que no se ha permitido moldear su carácter es como entregarle una ametralladora cargada a una loca. ¿Qué cree que va a empezar a hacer? Mata a todo el mundo. Y a veces Dios necesita tratar con el carácter de cada uno de nosotros. Dijo alguien: ¿quieres conocer realmente a una persona? Dele tantico poder y sacará a la luz lo que realmente es. Con un poquitico de poder y se creen que nadie los puede tocar, no se dejan gobernar de nadie, no se dejan moldear de nadie. Entonces por eso Dios necesita frenar tu vida. Así le pasó, por ejemplo, a Balaán. Si usted lee la historia en el libro de Números capítulo 22, Balaán era un profeta de Dios. Pero vinieron Balac y le dijo: por favor, hay un pueblo que está conquistando a todo el mundo, ven, maldícemelo y te pagaré. Y era Israel. Y Balaán dijo: no haré nada si Dios no me lo manda. Entró a su cuarto, buscó la presencia de Dios, y Dios le dijo: cuidadito, maldices a Israel, porque está escrito que maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Balaán efectivamente sale de la presencia de Dios, se encuentra con Balac y le dice: no voy a maldecirlo porque Dios ha dicho que no. ¿Cómo maldeciré a quien Dios ha bendecido? Entonces Balac vino y le ofreció el doble y el triple, y le llenó una casa de favores, de premios. Lo tentó con el dinero. Al tentarlo con el dinero, entonces Balaán cambió su actitud. Se dejó comprar por dinero para empezar a hacer el mal que nunca debió haber hecho. Y lo único que dijo: yo iré con ustedes, pero cuando Balaán sale,
a seguir hacia lo que Balac le estaba incitando por causa del dinero, entonces se le aparece el ángel de Jehová. Y él ya estaba tan ciego que no vio al ángel, y Dios tuvo que abrirle la boca a una burra. Y la burra, Balaam se montó sobre la burra y a pasar. Y el ángel estaba así con la espada en la mano, como quien dice: si pasa lo mato. Escúchenme en algo. Hay momentos en que Dios se para así en el camino de alguien. Alguien que de pronto se ha salido de la voluntad perfecta de Dios. Alguien, yo he conocido gente que llegan y vienen de otras iglesias. En otra iglesia estaba con una mujer, luego llegan aquí con otra mujer a ver si uno los casa, y se les aparece el ángel de Jehová y le abre la boca hasta las burras y cuentan toda la verdad. Yo a usted no lo caso, les he tenido que decir: olvídese, usted no puede jugar con la voluntad de Dios. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios. No se da cuenta que por causa de su pecado el ángel se le atravesó en el camino y no lo ha dejado avanzar. Devuélvase al lugar donde perdió el camino de Dios. Devuélvase. Pero Balaam insistía y le daba palo a la bestia, hasta que Dios le tuvo que abrir la boca a la bestia. ¿Por qué me golpeas? ¿Acaso no ves que el ángel de Jehová está atravesado en el camino y que no nos va a dejar pasar? Y ahí se le revela el ángel de Jehová a Balaam y le dice: y si hubieras pasado, a ti te hubiera matado. Dele gracias a la bestia. No sea tan bestia. ¿Qué es aquello que estás practicando fuera o en contra de la voluntad de Dios, que no ha permitido que tú avances? Piénselo. Y que has luchado con ese pecado y que te has avergonzado a ti mismo o a ti misma, pero cree que Dios va a patrocinar algo que está fuera de su voluntad, y Dios se ha atravesado en el camino. No avanzas, no pasas de acá. No, porque no es mi voluntad perfecta. A veces es Dios. Entonces, si usted lee en Isaías capítulo 63, en el versículo 10, dice la Biblia que fueron rebeldes ante Dios. Y entonces el Espíritu Santo mismo de Dios se convirtió en sus enemigos. Gente que tienen años y siguen en su rebeldía y siguen en sus necedades, continúan en su pecado. Pero Dios no lo olvida. Dios ha sido paciente, le ha esperado, le ha perdonado, lo ha tratado con misericordia para que se arrepienta. Sin embargo, ellos continúan en su pecado hasta que llega el momento en que Dios se vuelve enemigo de ellos. Isaías capítulo 63 versículo 10, puedes leerlo. Pastor, yo no vine a que me maldijera. No estoy maldiciendo a nadie, estoy advirtiendo para que no caigas y puedas avanzar, porque ciertamente el propósito de Dios es bendecirte, y bendecirte en todas las áreas de tu vida, que seas prosperado. Así dice la palabra de Dios, que seas prosperado en todo. Hay quienes intentan divorciarse y ya están divorciados hasta de Dios. Empiezan a mirar a otra o a otro, creyendo que es que yo como que tengo una segunda oportunidad. O empiezan a alejarse de Dios. Yo he conocido gente aquí en esta iglesia que dicen: es que la visión exige mucho, yo solo me voy a dedicar a lo mío. Conocí a alguien que decía: yo mejor voy a prosperar por mi propia cuenta, voy a estudiar
y voy a dejar de andar tan metido en esa iglesia. Así le escuché decir. Vaya, lo ve cómo está esa persona. Vive en desgracia, de desgracia en desgracia. Oseas capítulo 2, quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 2, verso 5. Es impactante lo que dice la palabra, porque muchos intentan alejarse de Dios y lo único que van a caer es en desgracia. Oseas capítulo 2, versículo 5. Dijo: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras de mis amantes, que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Usted no ha escuchado que hay gente que dice: no, pues yo voy a la iglesia, pero no tan comprometido, no me queda tiempo, yo no puedo asistir a una célula? Y empiezan a alejarse de Dios. Perdieron el primer amor. Ellos quieren es venir a la iglesia solo a ser bendecidos, no a ser una bendición para otros, sino solo a que me den y recibir y luego tratar de disfrutar, pero nunca lo van a lograr al paso que van. Dice: se prostituyó y dijo: iré tras mis amantes. Hermano, ¿sabe que nosotros, la iglesia, somos la esposa, la novia de Dios? Y Dios es celoso. Dice la Biblia en Éxodo 20, verso 5: yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, y Él no comparte su novia con nadie. Entonces ellos quieren es alejarse. Voy por mis amantes, yo voy por mi pan, voy solo por mi agua, mi lana, el lino, el aceite, la bebida. Lea conmigo lo que dice en el verso 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto, y no hallará sus caminos los de sus amantes. Porque Dios es celoso, te ama y te quiere solo para Él. Tenemos que aprender esas cosas. Alejados de Dios no vas a avanzar. Aunque el reino de los cielos sufra violencia y los violentos lo arrebatan, tenemos que ser violentos espirituales, violentos en el ayuno, violentos en la santidad, violentos bajo la unción de Dios. El pueblo de Israel, les había dado Dios una promesa a Josué. Le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero la promesa era: nadie te podrá hacer frente. Efectivamente, Josué santificó al pueblo y salió a la guerra a conquistar a Jericó. Jericó era una ciudad poderosa, amurallada. La conquistó porque estaban en santificación. Pero la orden era: no se contaminen con las cosas de Jericó. No codicien, no tomen el oro de ellos, los animales de ellos. Y hubo un hombre llamado Acán, que cogió unos lingotes de oro, cogió unos vestidos, cogió unos animales, los metió allá debajo de su tienda. La siguiente batalla que tenían que llevar a cabo era a un pueblo pequeño. Por lo que Josué le dice: no vayamos todos, no nos desgastemos, vayan unos pocos solamente. Pero aún los que fueron eran mayor que los de Jai. Pero cuando enfrentaron a los de Jai, por cuanto había un pecado oculto, escúcheme, tuvieron que salir corriendo y los mataron. Josué va a hacer el reclamo a Dios: si tú me dijiste que nadie me podía hacer frente, que yo avanzaría hacia la conquista, le dijo Dios: es que hay pecado oculto. Tienes un chicharroncito allá escondido hace rato. Hace rato. Recuerdo tanto lo de un hombre que estaba hace muchos años entre mis 12. Y él nunca me abría su corazón hasta que un día
Fuimos a Bogotá y me confesó que él tenía otros hijos. ¿Y usted por qué nunca lo dijo? No, es para que no me bajara de los 12. ¿Y usted les manda a esas niñas? No. ¿Responde por ellas? No. De razón que nunca avanza. Luego vino y empezó a caer en el adulterio, pecado oculto. Y calladito venía y servía y metía las manos aquí al sonido, a las cámaras y todo, pero en pecado oculto. Creyó que Dios nunca iba a desenmascarar su pecado. Día menos pensado murió de un infarto en la cama de su amante. Tenaz. La gente cree que se puede burlar de Dios y que Dios no va a hacer nada y no va a pasar nada. No avanzamos por causa del pecado, por causa de la maldad que hay en cada uno de que viniendo a la casa de Dios y no se santifican y creen que no, es que yo vengo es a que Dios me bendiga y que me eche la bendición el pastor con la tercera amante que tengo. Es que ¿por qué no trata de ordenar su vida? ¿Por qué no intenta vivir en santidad para que pueda avanzar y conquistarás? ¿No será que Dios le ha salido en el camino y no lo ha dejado avanzar? Piénselo. ¿No será que usted no ha podido prosperar es por cuanto no ha sido obediente? Piénselo. Y si hoy Dios le habla, devuélvase a donde se extravió del camino de Dios y vuelva a empezar hoy en el nombre de Cristo Jesús, y le aseguro que Dios mismo le bendecirá. Se lo aseguro. Lo aseguro. El segundo personaje sí es el diablo. Sí es el diablo el segundo personaje, el que se opone a que usted avance. Pero la Biblia, si usted anda en santidad, aunque el diablo se oponga, dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Mientras andes en santificación, mientras estés haciendo lo correcto, así se levante el diablo que quiera levantarse. La sangre del Cordero de Dios es más poderosa y es más poderoso que el que está en mí, que el que está en el mundo. Y lo aplastaremos en el nombre de Cristo Jesús y seremos vencedores por su sangre. Diga amén. Porque somos la esposa de Dios y el diablo no puede prevalecer contra nosotros. Ahora, podrá oprimir a la persona, pero nunca podrá dominarnos. Si usted le cede al diablo, sí vencerá al diablo. De lo contrario no podrá. A Jesús mismo lo oprimió el diablo. En el momento en que estaba en el ayuno, vino y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Yo me imagino ese hambre que tenía Jesús, 40 días de ayuno. Ya veía las piedras y le parecían dos almojábanas así calientes. Cualquiera vería eso. Pero no se dio a sus impulsos. No se dio a lo que el diablo le quiso dar, a oprimirlo, a su tentación. Y lo que le respondió fue con la misma Biblia. Y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Aunque el diablo oprime, mientras no cedamos, él tendrá que huir de nosotros, se cansará. No es normal que no avances. No es normal sentirse cansado, deprimido, fracasado, preocupado, derrotado. No es normal. Si el diablo lo está atacando, dice la Biblia, cante alabanza, adore a Dios, ore,
Dice el libro de Santiago, capítulo 5: ¿está alguno entre vosotros afligido? Cante alabanza, alabe a Dios, y eso hará que el enemigo se tenga que huir de nosotros. Ahora, la Biblia dice que Dios nos ha dado vida, pero vida en abundancia. Y aún, escúchenme en algo, Dios tiene mucho más para darnos de lo que nosotros tengamos para pedirle. No sé si me estoy haciendo entender. De modo que si el enemigo viene y tú oras, recuerde que en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñó a orar, en un pedazo de la oración le decía: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nos enseñó a orar así. Ahora, quiero que entiendas algunos secretos para entrar en conquista. ¿Cuántos quisieran entrar en conquista? Le voy a dar algunos secretos. Secretos para conquistar. Número 1: sepa que usted se encuentra en medio de una guerra y que hay alguien peleando por su alma. Los demonios, los principados. Por eso en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entienda que desde que tú vengas a la iglesia vas a encontrarte con el enemigo y él va a poner trabas, pero vas a tener que convertirte en un guerrero, en un gran hombre de Dios, en una gran mujer de Dios. Ponerse la armadura de Dios, cubrirse con la sangre del Cordero y salir a la batalla sin distraerse de la visión. Lo primero que tienes que aprender es que estás en medio de fuego cruzado y que ambos reinos, tanto el de Dios como el de Satanás, anhelan su alma. Usted no puede decir: es que, pastor, yo no soy ni de allá ni de acá. No es cierto. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, solo hay dos: o Dios o el diablo. Y voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hay gente que dice: por lo menos yo no soy satanista. Con el hecho de no servirle a Dios, ya. Impresionante. O le sirves a Dios o eres instrumento en las manos del diablo. Una de las dos. Lo primero que tienes que aprender es que estás en medio de una guerra. Lo segundo es que tienes que someterte a Dios. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Ahora escúcheme. ¿Usted sabía que usted se sujeta a algo o a alguien? Todos, absolutamente todos vivimos sujetos a algo. Así sea a sus apetitos, a sus planes, a sus sueños. Pero todos, por amor o por dinero o por placer, hacemos las cosas. Por algo nos sometemos a algo. Pues la clave es: sométase a Dios. No se someta a sus anhelos carnales o tal vez hasta lujuriosos. Sométase a Dios, la palabra de Dios. Mire, hermano, así usted piense, crea. Yo creo, pastor, a mí no me parece, pastor. Así hay gente: a mí no me parece. No pelee conmigo, mi hijo, tranquilo. Busque la Biblia, métase con Dios y sométase a lo que la Biblia le mande, que ella es la sabiduría de Dios aquí en la tierra. Esa es la palabra de Dios.
Una mujer un día teniendo relaciones ilícitas extramatrimoniales decía: es que yo siento una paz. No se trata de lo que sienta. ¿Qué dice la Biblia de esa relación? Eso es lo que usted tiene que observar. Sométase a Dios. Y lo siguiente, lo tercero, dice: resistid al diablo. Ahora, ¿cómo puedo yo resistir a Satanás? A través de los pensamientos. Él es el que manda imágenes. Él es el que plasma un escenario para que tú caigas. Y hay algunos que el mismo diablo los consiente y ellos se dejan consentir del diablo. Ay, pobrecito, es que ayunar 3 días. Ay, claro, ese pastor, ¿cómo comerá él allá en la casa? Y usted aquí aguantando hambre, mire lo flacuchento que está. Tenaz. Así he visto gente que les habla al diablo. Y gente que tiene años en la iglesia. Años. Viniendo aquí, escuchando los mensajes, pero ya no escucharon a Dios. Ahora escucharon la voz del diablo. Tú también tienes derechos. Tú puedes echarte esa canita al aire. Tremendo. Y escucharon al diablo y se sometieron a su carne. Le obedecieron al diablo. Y por eso dice la Biblia: sométanse a Dios, pero resistan al diablo. Resistan sus propios pensamientos. O lleve esos pensamientos cautivos a la mente y a la obediencia en Cristo Jesús. Lo que Dios diga, haremos. Lo que el Padre Dios nos guíe, por ahí avanzaremos. Y Él nos dará la victoria en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Un día Dios me dijo, estaba yo con una pelada, y me dijo Dios: apártate de ella, no pases por su casa. Y claro, cuando yo escuché la voz de Dios, uno se confronta, pero la carne quiere otra cosa. Y entré a mi cuarto y yo, tratando de persuadir a Dios, yo le decía: Señor, lo único que tengo me lo vas a quitar. Yo me creo que Dios se reía de mí. Y Dios pensaba: no sabe lo que tengo para usted. ¿Qué tal que no me hubiera apartado de la persona? Hubiera perdido el solo hecho de haberme casado con mi reina. Tal vez nunca hubiera sido pastor. Tal vez nunca hubiese tenido yo la oportunidad de conocerlo a usted, que es una persona valiosa para Dios, para mí. Tener esta iglesia, estar junticos aquí conociendo a Dios y su palabra. Me hubiera perdido de tantas cosas si hubiera escuchado la voluntad de mi carne y si no hubiera sometido a Dios mi pensamiento. Entonces, cambie su pensamiento, por favor. Prepárese para avanzar y empiece a pensar como un conquistador. Ore como un conquistador. Hay gente que ora, pero de una manera tan terrible. Entran al altar o al lugar donde Dios los está esperando, y lo primero que entran: ay, Señor, ¿por qué no me ayudas? Empiezan con unas letanías. Señor, te olvidaste de tu siervo. Como tratando de persuadir a Dios con conmiseración. Y Dios nomás lo mira y dice: pues quíteme ese animal de aquí. Usted no puede llegar a orar. Usted tiene que llegar es con pensamiento de conquista, con actitud de agradecimiento.
someter sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero aunque no las entendamos, debemos obedecerlas. Y Dios pues nos dará más de lo que pidamos o entendamos en el nombre de Jesús, porque Él es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Ore como un conquistador, no como un perdedor. Hable como un conquistador. Viva como un vencedor. Pero último, dele a Dios como un ganador, no como un perdedor. Si le das a Dios como un empresario, recibirás como un empresario. Si le das a Dios como si fueras un limosnero, recibirás limosnas también. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Redemption's bid is